Después de Gálatas, como dice nuestro hermano Henry, está entre Génesis y Apocalipsis. Tengo que apropiarme del chiste, pero tengo que acreditar al chiste. De Génesis y Apocalipsis encontrará usted Efesios capítulo 1. ¿Lo tienen, verdad? Vamos a hacer una cosa, nos ponemos de pie un segundo, todos, porque es normal en las iglesias que mostremos reverencia a la palabra del Señor. Amén. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Porque siempre estás con nosotros, Señor. Y porque tú muestras, Padre, tu voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos. Pedimos que hoy, Señor, lo que vamos a hablar o lo que vamos a meditar, Señor, sea conforme al propósito eterno que tú has hecho en cada uno de nosotros. Cuando pensaste allá en la eternidad en hacernos, en formarnos, en darnos la individualidad de lo que somos. Oramos, Padre, que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestra boca sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a seguir en pie y vamos a leer el capítulo 1. El capítulo 1 contiene parte de una oración de Pablo. Y leeremos a partir del versículo 1. Sigan conmigo, por favor. Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Algunas veces parece una porción así como enquistada, que no se puede entender con claridad. Pero cuando uno la va leyendo y va pidiendo al Espíritu de Dios que vaya revelando las riquezas de lo que hay aquí, no queda otra cosa que asombrarnos de lo que está mostrando el Señor aquí. Yo quiero que vayan, mis hermanos, por favor, al versículo 3. El versículo 3 habla de algo que es la bendición. Nosotros solemos cantar algunas veces canciones como Dios te bendiga, mi hermano, o de pequeños en nuestros países,
es normal que uno le pida la bendición a los abuelos o a los padres. No sé si en Colombia lo hacen. Yo hasta hoy, cuando hablo con mi padre o con mi madre, pido La bendición. la bendición. Y si mi padre no está, yo digo, mamá, dígale a mi padre que me bendiga. Que le bendiga. Muy bien, muy bien. ¿Algunos más conocen ese? En Venezuela, usted también, en Colombia, en Venezuela, en otros países es muy común pedir la bendición. Y para nosotros es muy común terminar alguna frase, escribir algún mensaje y decir, Dios te bendiga, mi hermano, o bendiciones. Pero ¿qué hay detrás de eso? Porque Pablo también la habla aquí. Él dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué es una bendición espiritual? ¿Dónde opera una bendición espiritual? ¿Cómo podemos echar mano de una bendición espiritual? Hay muchos que venimos y pasamos grandes temporadas yendo a una iglesia o una congregación o buscando en oración una bendición que nosotros creemos que es bendición y que nunca llega. Muchos de nosotros a veces nos frustramos porque pedimos a Dios que nos bendiga en algo y esa bendición no aparece. Muchos de nosotros a veces hemos perdido el sentido de lo que es la bendición, de lo que es una vida bendecida, de lo que es bendecir a los demás. Y Pablo cuando habla aquí, habla de una bendición espiritual que está en un lugar específico. A ver, ¿quién me puede decir en qué lugar está esta bendición? ¿Y qué son los lugares celestiales? A ver, ¿quién me puede decir? Un alumno aventajado de las clases online, a ver. Mario, ¿qué son los lugares celestiales? Bueno, yo cuando escucho lugares celestiales, y más hablando de Dios, pienso que es el entorno de Dios, que es aquí, allá donde el Señor está sentado, ¿no? Y hay uno de los puntos que me parecen muy importantes de la identificación con el Señor Jesucristo, ¿no? Que somos identificados en la cruz, en la muerte y la resurrección, y hay unos puntos que dice que fue ascendido a los cielos, ¿no? Y que estamos sentados con Él allá arriba. Entonces yo pienso que eso es toda la bendición que tenemos. No solamente tenemos la victoria sobre la carne, sobre el pecado, sobre la muerte, sino que encima los 8 señores, porque estamos sentados con Él allá arriba. Eso es lo que yo entiendo. Amén. Hay algo que no vemos, que no conocemos, pero que interfiere en nuestra vida, que se llama los lugares celestiales. En los lugares celestiales ocurren cosas increíbles. En los lugares celestiales hay guerra. Si usted va y estudia Daniel, esa guerra que se ve en Daniel, en realidad arranca en Daniel capítulo 1. Esa guerra que se libra en el lugar celestial entre un ángel y el maligno. Todos conocen esa porción, ¿verdad? Que han estudiado Daniel y que estaremos estudiando más adelante, Dios permite. En realidad se manifiesta en la tierra. Vamos a Daniel capítulo 1 para que veamos qué son los lugares celestiales y cómo en la tierra se van manifestando esos lugares celestiales. Daniel capítulo 1. ¿Tienes Antiguo Testamento? Amén. Daniel, no tengan problema en buscar el índice. Amén. Queremos ver qué es la bendición, qué son los lugares celestiales. Cuando lo tengan me van diciendo. Versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En los lugares celestiales hay una guerra que trata de sitiar a la iglesia. Nabucodonosor, que sabemos todo lo que hemos leído en la Escritura, y yo sé que ustedes también la han leído y que escuchan predicaciones, saben que Nabucodonosor es de alguna manera imagen de lo que es Babilonia, de lo que es aquellas cosas que se oponen a la iglesia. Y en esa guerra, en ese lugar espiritual que estaba arriba, que estaba en esa dimensión que nosotros no conocemos, había una guerra que se refleja en un lugar terrestre llamado Jerusalén. El rey de Babilonia coge y sitia, ¿saben lo que es poner sitio, no? Rodear de ejércitos a Jerusalén. Se me parece mucho a aquella cosa que dice, nuestra lucha no es contra carne, sino contra... ¿Dónde están esas huestes espirituales de maldad? En las regiones celestes.
Es decir, hay una guerra abierta, constante, en las regiones celestiales en la cual hay un grupo de ángeles que combaten. Ojo con esto. Usted y yo estamos en Cristo Jesús más que vencedores en esa guerra. Por eso cuando nosotros oramos por algo, no oramos por la victoria, oramos desde la victoria. Eso cambia absolutamente la manera de orar. Porque cuando usted ora por la victoria, usted ruega por una victoria que en realidad ya ha sido concedida. Pero cuando usted ora desde la victoria, usted va a conquistar. Por eso dice la Escritura que somos más que vencedores. Creo que lo hemos explicado. Un más que vencedor es el que conquista. Usted primero vence y luego conquista. Y esa guerra espiritual que vemos aquí en Daniel, en las regiones celestiales, llevó a sitiar a lo que era lo máximo de la expresión de judaísmo, es decir, de las cosas de Dios que estaba en Jerusalén, en el templo. Seguimos leyendo. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Algunas veces Dios permite que en esa guerra espiritual se penetren en las iglesias, se penetren en las casas con el fin de enseñarnos algo. Y en esta guerra espiritual, y no lo voy a leer todo el capítulo porque vamos a seguir viendo algunas otras cosas, en esta guerra espiritual lo primero que hace el diablo es lo que hace normalmente de forma actual. Trata de llevar lo mejor de Jerusalén. ¿Sabe a quién se llevó, verdad? Se llevó a unos jóvenes llamados Daniel, a otro que se llamaba Ananías, a otro que se llamaba Misael y a otro que se llamaba Azarías. Cada uno de estos nombres tiene un significado en su lenguaje original. Daniel, cuando usted ve que tiene el él allí, tiene que ver con algo de escuchar la voz de Dios, de pertenecer a Dios. Y los otros nombres, la raíz en el original griego de los otros nombres, tienen que ver con servicio a Dios. Entonces estos jóvenes, cuando escuchaban su nombre, no estaban escuchando Daniel, no estaban escuchando Ananías, no estaban escuchando Misael, sino que estaban escuchando: Dios es poderoso, yo sirvo a Dios, Dios es mi libertador, Dios está conmigo. Qué increíble si nosotros nos pusieran esos nombres, ¿verdad? En vez de no sé, Mario. Con lo fácil que pone a la gente Felipe. Le ponen Mario. Hay 3 aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo va y sitia a Jerusalén, sitia a la iglesia y trata de llevarse lo mejor de la iglesia. Pero estos jóvenes que habían tenido de parte de su padre y de su madre la inmensa bendición de que tenían un nombre, que cuando les llamaban por ese nombre, ¿qué hacían? Escuchaban las bendiciones de Dios en su vida, las provisiones de Dios en su vida. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Les trata de cambiar el nombre. Versículo 7. A estos, el jefe de los eunucos cambió los nombres. Eso hace el enemigo cuando trata de penetrar en las iglesias. Cuando trata de hacernos sitio, y algunas veces Dios permite que entra, trata de cambiar todo nuestro contexto de lo que es la bendición de Dios en nuestra vida. Pero esa bendición, para que sea efectiva en la vida suya y en la vida mía, tiene que basarse en una vida espiritual en la cual sabemos correctamente dónde ir a librar esa batalla. Esa batalla sabemos que está en Cristo Jesús, en las regiones celestes, lo hemos leído. ¿Y por qué es tan importante que nosotros entendamos la bendición? Porque desde tiempos inmemoriales la bendición era importante en el pueblo judío y es importante en nuestra vida. Nosotros tenemos que saber utilizar las bendiciones que están escondidas en Cristo Jesús, echarle mano a esas bendiciones y ponerlas prácticas en nuestra vida. Nosotros nunca seremos derrotados. Usted es derrotado porque el diablo le está cambiando a usted el chip. Usted está utilizando Windows 95, ya vamos por el Windows 11. Cuando usted se queda a utilizar, ¿verdad, hijo? Windows 11, no, ahora ya, Windows 11. Si usted está utilizando Windows 95 o está utilizando un teléfono de esos BlackBerry, usted se va a perder la mitad de todas las cosas
que están pasando en ese mundo espiritual. Y es tan importante que cuando el Señor habla a Abraham, le dice, yo bendeciré a los que te bendigan. En una época en la cual bendecir era casi imposible, porque se mataban por un pozo de agua. No aprendían a bendecir. Y vamos a ver qué hay en una bendición y cómo podemos echarle mano a la bendición. Vayan conmigo a Génesis, mis hermanos. Vamos a hablar de la bendición, esa que se disputaron dos. Uno llamado Esaú y el otro Jacob. Una bendición que había allí. Usted y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y no hemos echado mano muchas veces de eso. Y hoy saldremos de aquí con la capacidad de ver de lo que está en esa bendición y cómo le podemos echar mano para transformar todo nuestro ambiente y no permitir que el diablo se nos meta en las congregaciones. ¿Lo tienen, mis hermanos? Génesis, vayan por favor conmigo a Génesis capítulo 27. Amén. El versículo 1 del capítulo 27 nos empieza a relatar la historia de un hombre llamado Isaac. Abraham, ¿después quién vino? Y después Jacob, ¿verdad? Bueno, Esaú y Jacob. Venga, vamos a leerlo. Dice así. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, he aquí yo soy viejo. No sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Pero Rebeca, que era la madre del otro, estaba prestando atención. Y desde el versículo 5 hasta el versículo 17, Rebeca urde un plan para que sea Jacob el que se quede con la bendición. ¿Por qué era tan importante esa bendición? El versículo 18 nos va explicando sobre esa bendición, donde entra vestido como si fuese su hermano, se acerca a Isaac y dice, a Jacob dijo su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come en mi casa para que me bendiga. Estaba pidiendo la bendición, hecho mano de todas las cosas que tenía que echar mano, que después explicaremos por qué echó mano de eso, porque ya había una profecía que decía que amaba a uno y a otro aborrecía, la preferencia, la preordenación de Dios. Y entonces en el versículo 20, Isaac le dice, Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Si usted sigue leyendo, y llegamos hasta el versículo 27, Jacob se acerca, le besa y huele el olor de sus vestidos. Y aquí empieza la bendición de Jacob. Esa bendición de Jacob está escondida en Cristo para nosotros. Y vamos a ver qué hay en esta bendición. Dijo, le bendijo. La palabra bendecir, barak, no significa decir cosas buenas. La palabra bendecir, barak, en algunas iglesias se habla o se dice en la actualidad impartir. ¿Han escuchado esa palabra? Impartir. Yo imparto. Algunos dicen que utilizan la palabra rema para impartir. ¿Han escuchado, verdad? Todos los que hemos tenido contacto con las escrituras sabemos que hay una palabra rema, que hay una palabra que se llama rema, que en realidad significa también palabra, pero que en algunos ambientes se considera que es una palabra que imparte. No voy a ir en contra de ese concepto, porque el concepto en realidad existe, lo tenemos nosotros. Para la palabra impartir, voy a utilizar la palabra bendecir. Vamos a utilizar la palabra bendecir en vez de la palabra impartir. Porque usted y yo podemos bendecir, pero no podemos impartir, no podemos decretar, no podemos hacer esas cosas, porque eso únicamente está en el ámbito de Dios. Usted puede declarar la grandeza de Dios
la megalario de Dios, como hizo cuando llegó el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y entonces se hablaban las maravillas, declaraban las maravillas de Dios. Y usted no puede decretar, porque el decreto es algo que únicamente viene de parte de Dios. Usted puede atar y desatar cuando pecan sobre usted. En Mateo 18 está absolutamente claro. Creo que lo hemos explicado aquí en otras predicaciones. Por eso es importante, como decía mi esposa al principio, que vayamos a la Escritura, que aprendamos profundamente lo que nos dice la Biblia. Entonces vamos a hablar de bendecir como esa capacidad otorgada por Dios, por delegación de Dios, para que nosotros digamos algo y que ese algo, si está en plena sintonía con lo que Dios dice, pueda venir directamente desde las regiones celestiales en las cuales nosotros estamos sentados con Cristo Jesús y pueda ser aplicado en la vida de nosotros. Pero recuerde lo que les digo, mis hermanos, con toda responsabilidad, y después de haber escuchado miles de oraciones de hermanos, usted puede bendecir, usted puede proclamar la grandeza de Dios. Usted puede declarar lo grande que es Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Usted no puede declarar sobre las personas, porque eso es algo que solamente viene de parte de Dios. Usted no puede decretar sobre las personas, porque eso es algo que viene y que está escondido en las profundidades de Dios. Si usted lee bien Deuteronomio capítulo 8, lo podrá ver con claridad. Y miren lo que hay en esta bendición. Al principio del versículo 28 dice: bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y de la abundancia de trigo y de mosto. Esto está hablando de la provisión que viene del cielo. En la bendición suya, en la que Dios nos ha dado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, y que usted puede pedirle a Dios que bendiga a su hermano, está esto que está aquí. Observen, el rocío del cielo era necesario para que hubiese cosechas. Si no había cosechas, si no había hierba, no había ganado, no había alimento, no había vid, no había olivo. Usted que trabaja en el campo, cuando hay sequía, ¿qué hacen? Necesita agua. Y en esta provisión del cielo de Dios, te va a dar la abundancia, la grosura de la tierra. Mi esposa decía que pasábamos con 10 euros pasábamos una semana, pero le voy a contar una historia. Una vez pasamos un mes con 10 euros. Llamé a toda mi familia para pedirle que me dieran 20 o 30 o 40 euros. Nadie nos dio dinero. Echarle leche al café era para nosotros un lujo. La comida que teníamos para nuestros hijos era para nuestros hijos, y nosotros no pasamos hambre porque vino la provisión de Dios en nuestra vida. Lo que ella está contando pasó con un hermano que va a venir algún día aquí a predicar. Mi hijo Arturo pidiendo, nosotros en una reunión, mi hijo Arturo pidiendo, ella se levantó, puso la olla, el hermano se había ido y nos trajo un montón de carne. Yo le dije, la próxima vez te pido un pata negra. ¿Sí o no? Claro. Y comimos carne todo durante una semana. Dios es el proveedor de todas las cosas. Y aquella vez que pasamos 10 días, que pasamos con 10 euros, ¿saben lo que pasó? Le voy a contar la anécdota. Una hermana que ya está con el Señor allá en Tudela, no sabía que estábamos orando, estábamos pasando una situación de necesidad tan increíble que habíamos comprado un televisor en un rastro. ¿Sabes qué es un rastro, no? Habíamos comprado un televisor, y para que mis hijos pudieran ver televisión, yo tenía que coger con una mano el toconcito de antena que estaba así, porque la antena se habían roto, un toconcito así. Cogía con esta y con la otra mano lo sacaba por la ventana, y con este pie tocaba el televisor y le pegaba, porque se veían las imágenes así como distorsionadas. Y cuando estábamos en aquella prueba increíble,
Hombre, que hemos pasado cosas que algún día contaremos. Está buena aquella prueba tan increíble y nos tocan la puerta. El casero, dije yo. Lo van a sacar ya. Y era esa hermana con el marido que tenían un huerto y nos trajeron una bolsa de tomates. Al final del medio estaba como el suéter de la hermana. Rojo allá. De tanto tomate que comíamos tomate como el desayuno, por la noche, a toda hora. Esa es la provisión de Dios. Dios proveyó para nosotros tomate. Pues tomate había. Y en esta bendición está la abundancia de todo para su vida. O sea que metido en la bendición está esta primera parte. A usted nunca le va a faltar nada. Cuando usted está en la bendición de Dios, cuando usted pide los lugares celestiales, esa bendición que Dios ha provisto para nosotros, tenga la seguridad, hermano y hermana, que usted va a estar provisto de todo. Dios no le va a dar para que usted tenga lujos, probablemente no le dará, pero Dios es fiel y le va a dar a usted la bendición en el tiempo correcto. Dios llega a las 11:59, cuando usted siente que tiene el agua aquí, que no puede más, ahí es donde viene Dios. ¿Sí o no, mi hermana Marisa? Por ahí viene Dios. Pero hay algo más. En esta bendición hay algo que usted y yo a veces no ejercitamos. Porque algunas veces pedimos y pedimos y pedimos a Dios y Dios nos da. Nos da un trabajo, o viene un hermano, o viene una hermana, o viene una cosa. No, usted no puede jugar lotería porque no va a ganar. En el Salmo 91 que ha leído el hermano, en el versículo 7, lo habla claramente. Dirá, caerán mil a tu diestra y 10.000 a tu izquierda y a ti no te tocará. Así que no vaya a jugar lotería. Usted tiene que ir al trono de la gracia a pedir de Dios. Y Él le va a dar el oportuno socorro. Pero adicionalmente hay algo. El versículo 29 nos dice que usted y yo tenemos esta capacidad de señorío. Lea conmigo. ¿Sabe lo que es señorear? Pisaremos sobre el áspid y la serpiente. Lea. Sirvan de pueblos y naciones se inclinen a ti. Esa es la capacidad que usted y yo tenemos para reprender al diablo. Esa es la capacidad que usted y yo tenemos tomado de allí, de los lugares celestiales, para señorear donde pisemos. Señor, queremos Calahorra para nosotros. Y Calahorra, si usted está orando conforme a la bendición, a la provisión que está dada allí en los lugares celestiales, Calahorra vendrá a nosotros. Porque tenemos el señorío en nuestras manos. Pero aún hay algo más. No solamente está esta provisión del cielo que viene de parte de Dios, ese rocío que aumenta la grosura. No solamente está en nuestra capacidad de señorear, de erigirnos por encima del pecado, de echar mano de la gracia para ir y caminar adelante como vencedores, como más que vencedores que somos, como conquistadores. Adicionalmente está la capacidad sobrenatural. Presta atención. La capacidad sobrenatural de maldecir a los que te maldigan y bendecir y darle bendición a los que te bendigan. Los que te maldicen, los que te desean mal. ¿Lo lee ahí? Malditos los que te maldijeren. Es una capacidad sobrenatural. ¿Está diciendo que usted los va a maldecir? No. Usted está llamado a bendecir. Pero dice que esas personas que te maldicen por el hecho de que tú seas cristiano o cristiana, por el hecho de que te vean llegar a tu lugar de trabajo con una Biblia, por el hecho de que tú quieras predicarles el evangelio en tu familia, en tu trabajo, en el coche, donde sea, en tu lugar de estudio, están acarreando sobre ellos un gran problema. Porque en esta bendición espiritual que está en los lugares celestiales, escondido en Cristo Jesús, donde está la provisión del cielo y donde está el señorío, hay esta condición, esta capacidad sobrenatural dada por Dios. Donde los que nos bendicen son benditos. Doy gracias a Dios, dice la Escritura, que os ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahora, ¿cómo echamos mano nosotros en los lugares celestiales? Porque ya tenemos conocimiento de lo que es esto, ¿verdad?
Ya tenemos conocimiento de lo que hay aquí. Ya tenemos conocimiento de cómo puede operar. Pero ¿cómo lo podemos nosotros operacionalizar? ¿Cómo lo traemos? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Vamos de nuevo. Mis queridos hermanos. ¿Dónde estábamos? A Efesios. ¿Lo tienen? Amén. Otra vez en Efesios, pero ese vamos al capítulo 2. Estábamos leyendo en el capítulo 1 que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso está dado ya. Ahí está. Ahora usted tiene que echar mano de eso. Para que empiece a operar en su vida. Mire cómo va a echar mano. Versículo 2. Capítulo 2, ¿lo tienen? Yo quiero que alguien lea, por favor, el versículo 6. Juntamente com Ele nos ressuscitou e asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy bien. Está en los lugares celestiales. Y si usted es verdaderamente cristiano, usted está como resucitado. Está arriba a la vez que está aquí abajo. ¿Qué pasa cuando usted vive una vida que no es? ¿Usted cree que va a estar sentado con Cristo? ¿Él hace cohecho con el pecado? No hace cohecho con el pecado. Mientras más busque usted de Dios, esto no dice la Escritura, pero yo me imagino que mientras más busque uno de Dios, más cerquita va a quedar. Y cuando estamos sentados allí en esos lugares celestiales con Cristo Jesús, Él muestra en los siglos venideros, esa es la palabra que empieza de inmediato hasta el fin, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. Es decir, cuando usted verdaderamente ha resucitado con Cristo, cuando usted verdaderamente ha entregado su vida, porque hay una cosa entre estar convencido y estar convertido. Y eso lo tenemos con una claridad asombrosa porque es en el fruto en que se ve. Tenemos dos tierras, ¿verdad? Dice la palabra que hay dos tierras. Tenemos una tierra en la cual usted puede sembrar para la carne. Siembra una semilla incorrupta, una semilla corrupta, ¿y qué recoge de allí? Busca la porción, mi amor, por favor. ¿Qué recoge? Y tiene otra que usted, esa tierra que es el espíritu, lo que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. Y lo que siembra para el espíritu, vida y paz. Absolutamente, claro. ¿Dónde está poniendo usted la semilla? ¿Dónde está poniendo usted su semilla? Porque dependiendo de usted esa semilla va a tener el fruto. Y le puedo asegurar que si usted siembra para la carne, usted no está sembrando en los lugares celestiales ni está recibiendo de los lugares celestiales. Pero si usted lo tiene, léelo. Después de los frutos los conoceréis, ese. No, claro. Ah, el otro. Sí. Entonces tenemos que sembrar en este lugar, en el lugar espiritual. Y cuando estamos allí, entonces dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros. Los siglos venideros empiezan en ese momento las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Cómo se expresa eso en la vida ahora de la iglesia, aquella que fue sitiada como símbolo de Jerusalén? Termino con el versículo 10 del capítulo 3. ¿Lo tienen? ¿Quién lo puede leer? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Cuando usted y yo, cuando la iglesia en conjunto ha entendido la provisión de Dios,
ha entendido el señorío de Dios, ha entendido la capacidad sobrenatural que nos da Dios. Cuando usted y yo hemos entendido que afuera hay una guerra, cuando usted y yo hemos sembrado en el lugar correcto en nuestra vida, cuando usted y yo hemos entendido en profundidad que ya no somos como antes, que ya no vivimos para la carne, que estamos solamente viviendo para Él, entonces la iglesia tiene una capacidad de llevar a aquellos lugares celestiales donde está la guerra, ¿llevar qué? La multiforme sabiduría de Dios, que va a ser dada a conocer por medio de la iglesia, a donde están los principados y potestades. ¿Qué hay allí en los principados y potestades? Dice la Escritura, si usted va, ¿verdad? Usted dice allí que nosotros tenemos lucha contra carne y contra sangre. No, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La manera de que nosotros como congregación, mis hermanos, tengamos poder en nuestra vida, completa y absolutamente, es que podamos entender lo que hay en la bendición. Usted y yo somos bendecidos por Dios. Gloria a Dios. Usted y yo éramos pecadores. Usted y yo estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Nos restituyó, nos sentó a la diestra de Él. Estamos sentados allá arriba en los lugares celestiales y operamos nuestra vida aquí. El diablo ha intentado desde muchos tiempos sitiar a las iglesias. El diablo ha intentado cambiar nuestra manera de pensar, como quiso hacerlo cuando le quiso cambiar los nombres a estos jóvenes. Pero dice que Daniel propuso, versículo 7 del capítulo 1, propuso en su corazón no contaminarse. Ahí es donde entra la voluntad nuestra. No contaminarnos y seguir adelante. Yo les animo, mis hermanos. La semana que viene no estaremos ni Patricia ni yo aquí, porque estaremos en la convención. Pero yo les animo que ustedes siembren en el lugar correcto. Que ustedes aprendan a entender la bendición de Dios en su vida y aplicar eso para que la iglesia, ustedes como personas y la iglesia puedan seguir creciendo. Y sobre todo, cuando estemos todos unidos en conjunto, podamos llevar la sabiduría de Dios a la guerra espiritual, porque si no el diablo nos va a ganar. El diablo aprovecha gente débil en nuestras iglesias, en las debilidades de nuestra vida, para por allí meterse. En 2 Corintios capítulo 11 dice, mucho me temo que, así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y es tan poderoso el diablo en estas cosas, que si usted va conmigo, ya termino con esto, y porque es importante que tengamos claro estas cosas. Vaya conmigo a Apocalipsis y lo terminamos viendo aquí. Apocalipsis sí que es el último libro de la Biblia. Aquí no tiene pérdida usted, hermano. Está ciego para buscar. El versículo 20. Mire por qué es tan importante, mis hermanos, mis hermanas, saber cómo trabaja el diablo, cómo nos hace sitio, cómo intenta cambiar nuestros valores, cómo hace que no entendamos la verdadera bendición, sino que coloquemos las cosas donde no es. Capítulo 20 de Apocalipsis. Yo había citado 2 Corintios, recuerden, 2 Corintios, para los que están apuntando, capítulo 11, versículo 3. Mucho me temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él trabaja con nuestros sentidos. Y eso es cuando usted no está arriba con la bendición, porque si usted está con la bendición, usted tiene el señorío. Lo hemos leído en Génesis 27. El señorío nos permite pisar sobre el áspid y el dragón. Es promesa del Evangelio. Dice que cogeremos serpientes de las manos y no nos hará daño, beberemos cosas mortíferas. ¿Usted cree que es tomar veneno? Eso no es tomar veneno, mis hermanos. Esa es la guerra espiritual. Si usted cree como esto que está en los Apalaches, yo tuve la oportunidad de estar en los Apalaches, en los Estados Unidos, en esa montaña. Pero no pude entrar a una iglesia porque el viaje era muy corto a un tipo de iglesia esa. Pero hay gente que coge las serpientes venenosas y las coge con la mano, porque han interpretado este versículo como que tiene que cogerla con la mano. Esto es la guerra espiritual. La serpiente no nos hará, porque si ustedes recuerdan el Éxodo,
Cuando se levantó la serpiente y el pueblo de Israel miraba a la serpiente los mordían, sí los mordían, pero no le hacía nada del veneno, porque tenían puestos los ojos en el Señor Jesús. Vamos a ver lo que pasa aquí. Versículo 20, ya con esto de verdad termino. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave, capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuera cumplidos 1000 años. Ese periodo de 1000 años es el mejor periodo de la historia de la humanidad. Olvídese de pagar hipoteca. En el periodo de 1000 años en el cual el Señor va a estar aquí, olvídese de ir al médico. Usted no va a tener nada. Usted no va a ver delincuencia. No va a haber nada, no va a haber gobierno, no va a haber volcán de Las Palmas, no va a haber nada. Es el mayor periodo de paz de la historia de la humanidad. Pero mire lo que pasa al final de ese tiempo. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y sale a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Han vivido el mejor gobierno del mundo. Con el Señor Jesús gobernando. Lea, si usted lee allí, los versículos anteriores dirá allí, y vi trono en el versículo 4. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es el mejor momento de la historia de la humanidad. Ahí estamos en un periodo único. Y la serpiente es tan astuta que sale a engañar a las naciones y las vuelve en contra del Señor. Hermano, hermana, lo han leído conmigo, ¿no? Fíjense lo astuto que tiene que ser para que la humanidad que vive el mejor momento de su historia con el Señor allí sea engañada por la serpiente. ¿Qué poder tiene la serpiente, verdad? Pero si usted no está viviendo la bendición, y esta gente no estaba viviendo la bendición, en la cual usted está con el señorío de Dios, usted entiende que la provisión viene de Dios. Y usted está absolutamente clara de que hay bendición en todo ese aspecto. Usted le presta oído a la serpiente y se rebela contra Dios. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, a todos lugares, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Les animo esta semana que busquen en los lugares celestiales la bendición. Es el mejor seguro que tenemos para evitar ser engañados por el Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. ¿Querías oír el versículo? Sí. En Gálatas 6, 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar, vamos a terminar orando.